Y hasta ahora saludamos a Mauricio Almeida Montoya. Él es investigador y profesor universitario, la persona a quien siempre recurrimos nosotros cuando se trata de temas que queremos analizar más allá de lo que es, de lo que se ve, lo simbólico, lo que lo trasciende, otro significado. Yo estoy recordando, yo no he sido Mauricio, antes de saludarlo, voy a empezar con una pregunta. Cuando yo estudiaba, siempre hacíamos la diferencia, o me aprendí la diferencia entre significante y significado. ¿Será que todavía se sigue utilizando el significante y el significado como dos cosas diferentes, precisamente para efectos de lo que hablamos siempre con usted? Bienvenido, Mauricio. Mauricio Montoya Vázquez, profesor universitario e investigador, se nos ha quedado congelado porque tenemos todavía dificultades con la conectividad, pero bueno, ya enseguida viene con nosotros. Me acuerdo que yo gozaba mucho con las clases de lingüística y de semiología, las disfrutaba muchísimo, así que disfrutamos mucho nosotros también aquí en clase del canal.co de Cable Plus del Oriente. Disfrutamos mucho con Mauricio Almeida Montoya, ¿cierto, señores? Por la claridad que tiene, pero porque nos permite entender lo que yo siempre conocí como significante, que era la cosa, la coca, lo que se ve, el significado está más allá. Nos ya volvió con nosotros. Entonces saludemos. Bienvenido, Mauricio Montoya. Roger, Germán y Javier, buenos días. Muchas gracias pues nuevamente por la invitación. Ahí ya teníamos unos problemitas como de conexión, pero bueno, ya está solucionado. Sí, todavía se usa, ¿no? Todavía en las carreras de comunicación y en las carreras de lingüística se sigue hablando de la semiología, la semiótica de Humberto Eco, y bueno, son dos referentes muy importantes, el significante como ese elemento que de alguna manera es el concepto, lo que es la imagen, y el significado o lo simbólico, que es lo que quiere decir, lo que nos da a entender y que está por detrás de esa imagen, en algunas ocasiones de manera explícita y en otras de manera implícita, es decir, que hay que buscar un poco más. Sí, señor. Entonces, en ese contexto, vamos de una vez al tema. Es que a mí ha causado mucha sensación el tema de la palabra que gira alrededor de la palabra uribestia. Recordemos, voy a hacer el contexto y usted ya pues ya nos lo explica. Es que recordemos que en esta polarización que tenemos nosotros la aterradora en Colombia, pues existe una derecha y una izquierda que se señalan y se insultan, por decir lo mínimo. Se insultan y entonces uno de los insultos que se ha hecho desde la izquierda a la derecha a los seguidores del expresidente Álvaro Uribe Vélez es el de uribestias, para decirles, yo voy a adelantarme a la respuesta suya, pero esto tengo que decirlo para decirles, hombre, no sean burros, no sean brutos, ¿cómo siguen a ese señor? Y resulta que, yo no sé si inteligentemente o no, el Partido Centro Democrático, con el aval, por supuesto, del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha retomado la palabra uribestia y lo ha convertido en un honor, un orgullo. Y entonces, bueno, uno desde lejos ve esa cosa como muy rara, pero es que, Mauricio, yo lo viví el domingo, el sábado pasado, en Guarne, donde estuvo el expresidente Álvaro Uribe Vélez y estuvieron entregando una camiseta con esa figura que está ahí del burrito y la uribestia, y quienes la recibían como que si fuera el más grande honor. O sea, que les digan brutos y burros ya es un honor. Ahora sí, explíquenos qué está pasando con eso. Bueno, Roger, a ver, como ustedes saben, pues a mí me gusta mucho hacer los contextos, y Sí, entonces claro. acá empecemos por decir primero que en esa imagen encontramos tres cosas. Lo primero, encontramos el nombre de Uribe, que es un referente político nacional e internacional, y eso nadie lo puede negar. Segundo, encontramos el concepto que se une a Uribe para decir bestia, para asociarlo a lo salvaje, podríamos pensar en los bestiarios, pero encontramos el burrito, y yo voy a empezar por el burro primero que todo, porque aquí voy a contextualizar de la siguiente manera. ¿En qué momento, pensemos en este concepto que les voy a decir a continuación y lo voy a ejemplificar con 5 cosas muy rápido, pero en qué momento la figura del burro, el asno, terminó convirtiéndose en una figura asociada a la brutalidad, a la tosudez, a la tontería? Entonces voy a colocar varios ejemplos. Primer ejemplo, en la Grecia clásica,
o en la Grecia antigua existía un personaje muy interesante que fue Esopo. Esopo fue el gran fabulista. Y en las fábulas de Esopo uno puede encontrar alrededor de 20 o 25 fábulas donde el burro, el asno, tiene un papel importante, pero un papel importante donde ya se ve un poco como su torpeza, pero también cierto grado de genialidad. Voy a contar dos fábulas muy rápidamente. Hay una fábula en la que un día un burro, dice Esopo, encuentra una piel de un león y se la pone y se disfraza de ese león y sale a asustar a todos los otros animales, hasta que tratando de rugir termina rebuznando. Los otros animales se dan cuenta, se burlan de él y el amo lo castiga. Pero es una forma también de decir que cuando uno dice, por ejemplo, el hábito no hace al monje, o aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y la otra que es muy interesante es una fábula donde Esopo pone a un burro a hablar con un tigre. Y entonces en esa discusión el tigre dice que la hierba es verde y el burro dice que la hierba es azul. Entonces van donde el león a tratar de dirimir el problema y el león muy astutamente sabe que el burro es terco, que el burro es tosudo, que no va a aceptar nada. Entonces dice, sí, la hierba es azul, tú tienes razón, y voy a castigar al tigre por decir mentiras. Entonces cuando se va el burro, el tigre muy asustado le dice al león, ¿qué pasó? ¿Por qué dices eso sabiendo? Entonces le dice el león, te voy a castigar es por ponerte a discutir con tercos, por ponerte a discutir con necios y por haberme hecho perder el tiempo en semejante discusión. Entonces eso en el mundo griego clásico, una figura muy interesante del burro. Después, en el mundo romano encontramos una famosa novela satírica que es la del Asno de Oro, de Apuleyo. Hay una historia muy curiosa donde un personaje llamado Lucio, que juega con la magia se le va al revés y en vez de convertirse en un búho, que es lo que él quiere, se convierte en un asno, en un burro. Y él empieza a ver todo lo que vive la sociedad romana. Pero esta sátira de Apuleyo es una sátira para decir que él está cuestionando la moral del mundo romano, ¿cierto? Y el burro es el referente para eso, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos otro segundo referente. Hay un tercer referente muy básico para que vamos mirando cómo cambia. Por ejemplo, en la Biblia, el asno, el burro, simboliza la humildad y simboliza la paz, pero también es un elemento profético, porque Jesús entra a Jerusalén en un burro, la semana de Pascua. Entonces miren ahí el concepto del burro. Y dos muy rápidas para que las tengamos como curiosidad. Es que resulta que el Partido Republicano, el Partido Demócrata en los Estados Unidos tiene también como símbolo el burro. Y es muy curiosa por una historia, y la historia tiene que ver con un personaje, un candidato presidencial, Andrew Jackson, que era un candidato demócrata a las elecciones presidenciales de 1829 en los Estados Unidos, y resulta que a este personaje sus detractores lo asociaban con un burro, y este tipo, en vez de enojarse por eso, asumió el burro, y el burro se convirtió en el emblema del Partido Demócrata hasta el día de hoy. Y cierro con esta. El quinto elemento para que vean lo curioso. Hay una novela que es de un escritor británico, George Orwell, ese era su apelativo, pues su seudónimo, y él tiene un librito que se llama La rebelión en la granja. Es muy curiosa esa novela, es una crítica al totalitarismo, pero en esa novela hay un personaje principal, uno de los personajes principales es un burro que se llama Benjamín, pero miren qué curioso, ¿cuál es el símbolo que tiene el burro ahí? El burro es un burro viejo, longevo, pero que es un intelectual cínico, un intelectual escéptico, que sabe de la corrupción, que sabe de la tiranía de los cerdos, pero no le importa nada. O sea, él solamente se da cuenta al final lo que le pasa con su amigo el caballo, pero es una referencia a que es un intelectual pasivo, aquellos que, por ejemplo, no se oponen a nada a pesar de que sepan que hay corrupción y hay tiranía. Y en esa medida, con estos ejemplos que doy aquí, entonces uno puede decir, claro, el burro en qué momento se convirtió en ese elemento negativo, pero también cómo se le da la vuelta para decir que se utiliza en otros conceptos o en otros contextos como estos que les acabo de contar. Profesor Mauricio, gracias por acompañarnos. Buenos días. Pues escuchando lo que usted dice, lo que uno se imagina con el caso del Centro Democrático y Uribe es que están haciendo lo mismo que hizo el señor Jackson cuando le decían burro y que al final terminó convertido el burro como símbolo del Partido Demócrata. Es aprovechar los ataques que se le hace a las personas que llegan a Álvaro Uribe Vélez, al uribismo, y darle la vuelta al tema y convertir eso en algo positivo y no negativo como siempre se ha sabido. Pero realmente la connotación es negativa porque ni siquiera, pues sí, no salió de ellos. Eso de Uribestia salió de las personas opositoras al uribismo para, digamos que demostrar efectivamente lo que usted decía en uno de los casos que mencionaba es
discutir con una persona uribista, según los que señalan el uribismo de eso, es perder el tiempo, es terquedad, insistir en convencer o hablar con argumentos con las personas como ellos, y entonces por eso lo llamaban uribestes, pero eso también viene de allá para acá. Por ejemplo, a Petro, los seguidores de Petro le dicen petroñeros y otras cosas, es decir, eso es de lado y lado, pero lo que quiero decir es, trataron de aprovechar el tema y también hay que recordar que eso tiene una connotación negativa. Sí. Y bestia no solamente es el burro, porque también se habla de las mulas, se habla del caballo, etcétera, etcétera, varias bestias, digamos que agrupadas en esto del significado de uribestia. Mira, con lo que tú dices, yo quiero redondear una idea acá, volviendo a Andrew Jackson, porque claro, Andrew Jackson cuando lo acusaban de ser un tosudo, un terco de poca visión, que no iban a discutir con él porque era un burro, él lo que decía, no, yo lo que soy es un gran trabajador, un hombre humilde que no se muestra ante nadie, pero soy trabajador, como una mula, como un burro, como un asno. Entonces, claro, esa connotación que incluso se le dio el día que ustedes están poniendo la imagen ahí, que se le dijo, es que este burro es un trabajador y así somos nosotros los del Centro Democrático, trabajadores por el país. Pero yo quiero sumar una cosa más para que miremos esto, porque también los otros animales tienen connotaciones. Yo voy a colocar dos ejemplos muy curiosos, que ahora también en la campaña electoral hay uno que se hace llamar el tigre. Pero miren, por ejemplo, en el año de 1951, Mao Zedong, cuando la revolución china había triunfado, él lanzó una frase y dijo, el imperialismo norteamericano es un tigre de papel, ¿sí? Entonces, mire, claro, un tigre de papel que tiene la apariencia de que asusta, pero que en realidad es tan frágil que se puede destruir de una manera muy rápida como yo rompiendo una hoja. Y esa fue una frase de Mao Zedong y que fue bien interesante para analizar. U otros animales, por ejemplo, que en la tradición de Occidente o de Oriente tienen papeles importantes a pesar de su connotación negativa. Por ejemplo, dos rapiditos. En el hinduismo, por ejemplo, existe la idea del mono, Hanuman, y el mono, que es un animalito díscolo que de pronto no puede, no es disciplinado. En una novela que se llama el Ramayana, que es un texto religioso para los hindúes, el mono es el que ayuda a Dios a derrotar al diablo, ayuda a Rama, que es la figura de la deidad, a derrotar a Ravana, que es la figura del demonio, y por eso en el Oriente el mono es considerado un animal sagrado. Y el último datico, mire, cómo es de curioso esto, así como tiene esas connotaciones en la historia han cambiado, está la connotación de una referente que tuvimos aquí en Antioquia, que murió hace poco, la señora Fabiola Lalinde, cuyo referente ella llamó la operación Sirirí, ella le llamaban el Sirirí. ¿Por qué? Porque como el Sirirí, ese pajarito que persigue al águila o al gavilán que se lleva sus polluelos, y ese gavilán o termina devolviéndole los polluelos porque el Sirirí es muy cansón, o termina matándolos. E incluso en nuestro lenguaje coloquial hablamos del Sirirí, vos sí pareces un Sirirí, porque está siempre ahí. Y ella se asoció a ese animalito como una mujer que luchó para buscar respuestas ante la desaparición y la muerte de su hijo. Entonces, mire todas las connotaciones que se van dando. Entonces, claro, y redondeo con esto esta segunda parte diciendo que uno lo puede ver también como un juego irónico, como una forma burlesca de decir, ese insulto o esa forma con la que usted me trata, yo la voy a utilizar para convertirla en una marca, ¿cierto? Y entonces, obviamente, eso genera visibilidad y da visibilidad en lo mediático y de alguna u otra manera se está hablando de eso. No en vano, hoy en esta hora de la mañana estamos hablando de ello. Profesor Mauricio, buen día, cordial saludo. Qué bueno que nos acompaña aquí en Clic Gracias al poder de la información a un clic, pero yo quiero que nos haga también un análisis de la identidad, representación o significante de lo que es el burro de acuerdo con las regiones colombianas. Yo le doy un ejemplo. Cuando yo estaba pequeño iba a un pueblo que se llama Liborina y había mucho entre lo que se llama ganado. Y a mí me llamaba mucho la atención la forma como nuestros familiares cuidaban a las mulas, porque decían que eran, digamos, muy especiales para el trabajo, para montarlas, para muchas cosas. En cambio, el burro ni lo volteaban a ver, simplemente lo ponían ahí casi que como un elemento decorativo. Pero, por ejemplo, cuando conocí otras regiones,
como la costa atlántica, yo me di cuenta que el burro era demasiado importante para el transporte, para trasladarse de un lugar a otro por esas extensas llanuras. Entonces el burro era demasiado importante en ese contexto, pero por ejemplo en los llanos orientales casi que es inexistente. Entonces un poco, ¿cuál es como el contexto regional de ese animal que me parece muy interesante, pero que en Antioquia tiene un significado, en la costa atlántica tiene otro significado y en la zona andina tiene otro significado? Sí, yo creo que un poco juega también como con el desarrollo que hemos tenido. En el caso antioqueño, la arriería siempre tuvo como referente la mula porque era la que se cargaba, la que llevaba los productos, la que iba con el arriero, era como su socio o su socia, en este caso la mula, que como decía ahorita uno de los compañeros del panel, también está asociado a ser una bestia. En este caso se puso al burro, ¿cierto? Claro, en estas regiones, aún así, el burro tiene la concepción de la mansedumbre, como de estar ahí pasivo, al que no se le presta atención, se usa si es necesario, pero si hay otro animal que lo puede reemplazar, digamos en el caso antioqueño, que sería la mula asociada con el arriero. En los llanos orientales obviamente hay toda una referencias al caballo, ¿cierto? Porque al ser ganaderos, al ser estos hombres que están en la llanura cuidando también el ganado, el caballo está asociado también al poderoso, mientras que el burro estaría asociado a una referencia minoritaria. Nadie... Por eso, en los ejemplos que colocaba al inicio, colocaba el de la Biblia, ¿cierto? Nadie se imaginaría, por ejemplo, a un llanero con su sombrero y su látigo montado en un burro para llevar las reses. No, se imagina en un caballo como un guerrero. Y en el caso de la costa, claro, hay, aquí la referencia con la costa, incluso existe, que no es pues un mito, algunos lo ven como un mito, esa connotación incluso sexual de la burra, asociada también desde la juventud, como se cuentan tantos mitos que hay por allí, pero que eso ya estaba en la novela de Apuleyo. Entonces también es como nuestra, como decir, el costeño dice, es mi primera compañera, mi primer amor, pero también está asociada al trabajo, que entonces los costeños tienen eso. Entonces, estos contextos regionales que tú has planteado y lo que yo vengo diciendo acá es como lo que dije al principio en todos los ejemplos. En Grecia era visto de cierta manera. Los griegos, por eso Esopo en sus fábulas era tan duro con el burro, pero era muy importante para él el león, el tigre, el caballo, el zorro, ¿cierto? Entonces cada animal nos va dando una connotación. Incluso en las caricaturas. Mire, Thomas Nast, que es un personaje norteamericano de los años 80 del siglo XIX, utilizaba el burro en las caricaturas para burlarse del Partido Demócrata, ¿sí? Y era muy curioso eso, porque doy un dato histórico, ahora que estamos otra vez escuchando que en el 2028, pues Donald Trump quiere ser candidato, cosa que no puede hacer, pero que quiere reformar la Constitución. Curiosamente, Thomas Nast, este caricaturista de orígenes alemanes que emigró a los Estados Unidos en el siglo XIX, cuando Ulysses Grant, un candidato presidencial republicano en aquella época, en 1880, quería presentarse por tercera vez, él pone una caricatura donde pone al elefante como referencia del Partido Republicano tambaleando y pone al burro como un referente asustando, ¿cierto? Diciendo que es que Grant se quiere reelegir y entonces los pone a discutir. Y ahí también aparece la figura del elefante. Pero para redondear con lo que preguntaba el compañero de las regiones, sí, cada región le va a dar protagonismo según la concepción y según la relación que tenga la persona con este animal y el uso que se le da. Obviamente, el burro seguirá siendo asociado a la carga, al trabajo, pero también, como lo vimos en algunas ocasiones, a la terquedad, a la tosudez. Y ahí redondea uno diciendo que muchos que cuando se burlan de este sentido dicen, por ejemplo, es que ahí hay un borreguismo, son borregos. Y ellos mismos, algunos del Centro Democrático, como ustedes lo han escuchado en algunas entrevistas, dicen, no, sí, nosotros vamos firmes, como va el caballo cuando se le ponen las cositas aquí, dicen, no, no cuestionamos nada, lo que él diga, eso es. Entonces hay también una fidelidad acérrima y a veces con tosudez y con terquedad. Bueno, lo que pasa es que inteligentemente, por lo que usted nos cuenta y pues por la intención que tiene el juego de Uribestias con orgullo, lo que hacen es voltear precisamente la intencionalidad y terminan burlándose de los que están al otro lado, en la izquierda, señalándolos de Uribestia, pero
no se pierde en todo caso esa significación del borrego por un lado, o sea, no piensa, sin criterio. ¿Quién es un descriteriado? Un estúpido, un bruto, un burro, pero no el burro en el nivel que usted lo ha planteado, que lo han planteado en la historia, en fin, que se le da algún nivel de reconocimiento, que esa es la vuelta que le da el uribismo. Pero en todo caso, la intención de decirles brutos, borregos, estúpidos, idiotas, mansos, descriteriados, etcétera, poco inteligentes, es lo que a mí me llama harto la atención. Y hasta el punto que el uribismo mismo señala a el expresidente Nicolás Maduro como burro, y lo dibujan precisamente como un burro, o sea, como un bruto, como lo peor que hay. Entonces, ahí es, dejando a un lado lo que usted ha explicado muy bien, que de la literatura y la historia y las religiones, incluso y de la vida política, está recordando usted el partido demócrata de Estados Unidos, se le da algún nivel de ensalzamiento, si se quiere, al burro. Pero desde el punto de vista de eso que yo estoy diciendo, el que tiene metido en la cabeza que burro es burro, es cuando suena rarísimo eso de que se sientan orgullosos de sentirse burros y bestias. Claro, Bestia, claro, la palabra es más bestia, un bestia. claro. Acuérdate Mire, de la expresión, perdóname, Mauricio, a usted que le gustan las expresiones, este sí es una tremenda bestia, no joda, no seas bestia, ¿cierto? claro, Es despectivo. es despectivo, pero entonces mire, por ejemplo, esto tan curioso en este sentido. Claro, volvemos al juego. Por eso les decía yo que en la obra de George Orwell, La rebelión en la granja, el burro tiene un papel muy interesante. Es un intelectual pasivo, un intelectual. Entonces uno dice, pero mira, claro, la connotación que ha quedado en lo coloquial es que el burro es el tonto. Les voy a colocar, volviendo al concepto de bestia, el concepto del bestiario, por ejemplo, está referido a las fieras, a lo salvaje. Miren, por ejemplo, vamos a la historia de Colombia, que es bien interesante. ¿Cómo le decían a Laureano Gómez? Sus detractores e incluso sus amigos, sus fieles leales, le llamaban el monstruo a Laureano Gómez. Entonces, claro, los fieles a Laureano decían, claro, es que es un monstruo porque es un tipo grandísimo, es una persona avasalladora, es un gran intelectual, por eso es un monstruo, mientras que los otros, sus detractores, le llamaban monstruo para decirle que era un desalmado, un asesino. ¿Y cómo llamaba Laureano y los conservadores a los liberales? Los llamaban los basiliscos. Los basiliscos, el basilisco es una figura de la mitología de los bestiarios medievales que tiene una figura como de serpiente, tiene varias cabezas, de su boca brota veneno y con solo mirarlo mata a sus detractores. Entonces, mire que a lo largo de la historia también estos referentes animalescos, estos referentes desde la fauna han sido también una forma de representar opciones, propuestas, pero también crear. Yo a veces digo esto puede también ser una forma de crear una marca. O sea, para ellos ya ese burrito con su patica en el corazón ya es una marca y se va a convertir en una marca que va a terminar siendo reconocida, así como el burro y el elefante son reconocidos en los Estados Unidos. El elefante para los republicanos y el burro para los demócratas. Entonces, en esa medida, yo digo usted a veces puede, la marca llama la atención. Si fuera una marca otra vez, Uribe siempre lo hemos visto. Recuerden, por ejemplo, miren este dato. Recuerden cuando unas elecciones prohibieron que se asociara la figura de Uribe con la mano en el corazón y fue como una silueta, ¿cierto? Pero todo el mundo sabía que era Uribe. En este caso, por ejemplo, esta marca del burrito se va a convertir satíricamente en una forma en que ellos dicen, sí, somos trabajadores, somos honestos, somos como el burro que no se cansa y ustedes no nos van a venir a decir cómo tenemos que hacer nosotros nuestra política. Profe Mauricio, pero hablemos desde la semiótica y desde el mensaje de la comunicación, porque yo creo que en el uribismo hay una estrategia muy marcada en ese sentido, y es convertir algo negativo de lo que los acusan a ellos en algo positivo. Por ejemplo, no solamente el tema del burro, sino de las bodegas. Recordemos que en días pasados se le criticó mucho esperemos que pase el avioncito, se le criticó mucho por el tema de la activación de las bodegas, y él salió en un discurso, digamos,
explicando que las bodegas que él tenía eran sus propios seguidores con sus celulares. Entonces, un poco hablemos de esa estrategia que ellos están utilizando de convertir todos esos ataques, digamos que en un asunto positivo para ellos. Sí, yo digo que, volviendo a eso, o sea, crean una marca, crean una estrategia para decir que lo que es repudiable o que puede ser reprochable no lo es porque ellos lo hacen, ¿cierto? O sea, hay una justificación y en esa justificación se sacan argumentos para decir, no, es que yo lo hago de esta manera, con eso no insulto a nadie e incluso utilizo como la sorna, la burla, el cinismo de cierta manera para la representatividad. Miren, por ejemplo, esto, que no lo han dicho, pero si volvemos al referente bíblico lo vemos. O sea, Jesús entra en un burrito a Jerusalén y eso está en una profecía. Y en una profecía del Antiguo Testamento dice que el Mesías entrará en un burrito a Jerusalén y así será reconocido como el Mesías. Entonces el burrito también aquí puede tener esa connotación. Nosotros somos los salvadores, ¿cierto? Y como lo dijo en el discurso. Entonces, claro, desde lo simbólico es un ejercicio, yo diría, astuto, ¿cierto? De astucia. El utilizar un elemento que es aparentemente negativo o que en lo coloquial es muy negativo porque todos entendemos la connotación, pero se utiliza de una manera sarcástica para jugar con ello y darle una vuelta y poder utilizar esas estrategias en beneficio de, o sea, y eso da, voy a decirlo pues así como algo muy, muy curioso, eso da cierto tipo de identidad, ¿cierto? Y ese tipo de identidad hace que un colectivo se junte alrededor de una figura. Vamos a tirarlo rápidamente, por ejemplo, a los cómics o a los referentes ya no tan animalescos. Por ejemplo, para nadie es un secreto que un referente de la figura del tío Sam, todo el mundo lo asocia a los americanos. Los superamigos, cuando éramos niños que veíamos los superamigos, la Liga de las Naciones eran los superamigos, Superman que se enfrentaba a los rojos, a los comunistas, a los dibujos animados que eran asociados al comunismo porque eran vistos como malos, ¿cierto? Entonces, en esa medida, esa estrategia lo que hace es incluso ganar cierta simpatía, podría decirse así, de aquellos que, digamos, no pertenecen, pero lo ven como simpático. Mira, estos no se ofenden porque les dicen así, sino que antes lo utilizan como un mecanismo para tener visibilidad en los medios y hoy por hoy en las redes sociales. Entonces ya uno ve una gran cantidad de gente que pertenece al movimiento con su camiseta. O sea que ya eso es como, es como la ironía. Volteémoslo en otro término, por ejemplo, con otra figura. ¿Se imagina, por ejemplo, que el Che Guevara estuviera vivo y que fue un tipo que luchó contra el capitalismo y cuántas camisetas, boinas, gorras, lo que sea, se venden en realidad en relación con el Che Guevara? Eso es una ironía, pero al fin y al cabo el mercado supo cómo leer eso. El capitalismo supo vender una imagen que era contraria al capitalismo y la convirtió en un bien del capital y que le ha dado un montón de ganancias. Profesor, usted acaba de decir algo en esta parte de su intervención que a ellos ya no les ofende esto de que les digan uribestias. Bueno, no les ofende ahora porque se está volteando la torta y están tratando de verle el lado positivo y utilizarlo como una marca, es cierto. Pero hasta antes de eso, estas personas se ofendían de una manera impresionante porque la reacción que veíamos en redes sociales y hasta en videos era una reacción bestial. Y ahí viene el punto que quiero significar y es que también se debe hablar de bestia o se habla de bestia en otro contexto, que es cuando una persona es demasiado cruel, violenta o sin sensibilidad. Inclusive muchos asesinos seriales o abusadores de niños. En Colombia, por ejemplo, conocemos uno y se les denomina bestias a esas personas que cometen ese tipo de actos inhumanos, crueles, deshumanizados, actos bestiales. Y para volver un poquito en esto del contexto de qué significa también esto de bestia y de burros, pues lo de servil, sumiso, acrítico, obediente, ciego, un esbirro, son personas, pues esa es la connotación que se le ve por fuera del uribismo, las personas que siguen ciegamente, como usted lo decía así, sin ni siquiera cuestionar las órdenes que le están dando. Entonces, digamos que también esos asunticos pesan. Y la pregunta que le quiero hacer es, ¿eso sí calará? Porque la gente que los ve a ellos como los ve ahora no va a cambiar de opinión simplemente porque lo estén utilizando como una marca.
Sí, a ver, yo creo que eso tiene muchas aristas, pero lo inteligente, claro, como vos decís, hasta cierto momento ellos decían, no, pero ¿cómo nos van a seguir así? Es que nosotros no somos brutos, nosotros sí leemos, somos críticos, pero vamos a seguir con nuestra línea, ¿cierto? Obviamente, este juego estratégico tiene una intención. Claro, usted lo decía muy bien. Había un escritor colombiano bogotano ya fallecido, Alfredo Iriarte, que escribió un libro muy interesante, se llama Bestiario Tropical. Y el bestiario tropical era los dictadores de América Latina entre finales del siglo XIX y parte del siglo XX, mostrándolos así, como usted muy bien lo dijo, como sanguinarios, como despiadados, como asesinos, pero también asociados a la irracionalidad. No en vano, como yo les decía ahora, estas concepciones de la bestia también pueden ser asociadas ya no a lo negativo, como les decía con Laureano Gómez y el monstruo, que sus fieles seguidores lo veían antes más bien era como un halago, es que es una persona gigante, es tan monstruosa su presencia que acaba con el enemigo. Entonces, claro, yo aquí lo que veo es también un aprovechamiento en un momento electoral para convertir esto y darle visibilidad a un movimiento y de alguna manera tratar de decirle a sus seguidores, no se achicopalen por eso que nos digan, ¿cierto? Al fin y al cabo, nosotros tenemos una carrera firme, seguimos los preceptos de nuestro líder. Entonces, eso también es una forma. Hay un capítulo por ahí, también si uno se va a la televisión, hay un capítulo por ahí de Los Simpsons muy curioso, donde todo el pueblo de Springfield termina siguiendo a un personaje que llaman el líder, ¿cierto? Y el líder es el que les da las órdenes, les dice cómo deben seguir y ellos siguen a rajatabla todo lo que hay ahí y utilizan lo que antes era negativo, lo ponen como un elemento positivo para exaltar al líder y para exaltar sus propuestas. No se olviden, por ejemplo, curiosamente, miren que en el lenguaje se ha utilizado en los últimos tiempos eso. Paloma Valencia en el día que fue elegida pues en la famosa encuesta del uribismo para ser la candidata presidencial, se refirió a María Fernanda Cabal como eres mi animal, ¿cierto? Pero le dijo, tú eres mi leona, ¿sí? Durante eso generó muchas burlas en muchas redes sociales diciéndole, claro, le dijo que era una bruta, que era un animal, pues eso todo el mundo lo sabía, como decían, pues como se dice en las redes sociales, pero después le dijo que era una leona y la referencia de la leona era la que ruge, la que defiende, la que va a estar al lado de ella. Entonces, claro, todos estos símbolos de alguna manera lo que hacen es, digamos, cómo se utilizan y cómo, de alguna manera, insisto en eso, le dan identidad a un movimiento o a un grupo, así sea desde una figura despectiva o asociada con algo negativo, pero se le da la otra connotación. Por eso entonces, claro, estos ya están diciendo, sí, somos burros, somos trabajadores, somos honestos, somos humildes y, pongámoslo otra vez en el asunto bíblico, somos la referencia salvadora y vamos a entrar con estos borregos, con estos burros, mesiánicamente, a salvar a Colombia de lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, mire cómo se van dando las referencias. En verdad, pues, el contexto que usted nos da es muy interesante porque se amplía, se trasciende lo que suena muy sencillo y es lo que la mamá le decía a uno cuando uno llegaba llorando chiquito a la casa porque lo estaban insultando y la mamá le decía, es que es bobo, mijo. No, yo por eso, ¿sabe qué? Dígale, ahorita, váyase y dígale que usted es eso y verá que no lo vuelven a joder. Tal cual. Eso pasa aquí ahorita. Inteligentemente le dieron vuelta al insulto y son orgullosamente uribestias. Ya cada quien lo tomará como quiera. Muchos ya, ellos por supuesto lo van a tomar en el contexto que usted nos ha mencionado. En todo caso, lo que sí es que un insulto se convirtió, ellos inteligentemente lo convirtieron en una marca. Así de sencillo. Mire, yo, Roger, doy una pildorita más para que pensemos en esto. Mire todo este fenómeno que se está viviendo en partes del mundo con los famosos Therium, las personas que se consideran animales. Pero mire qué interesante esto, porque la palabra Therium es una palabra que viene del griego Therium, que significa salvaje, y tiene una connotación con la idea del teriomorfismo. ¿Qué es el teriomorfismo? Como las formas de lo salvaje en lo humano. Entonces, por ejemplo, pensemos en las religiones antiguas. En las religiones antiguas, por ejemplo, Anubis, que era el dios de la muerte, el dios del inframundo en el mundo egipcio, era una figura teriomórfica. ¿Por qué? Porque tenía forma humana,
pero tenía cabeza de chacal, y el chacal está asociado con una bestia, con algo salvaje, con algo misterioso y bestial. Pero entonces ahí era él el dios del inframundo. Entonces, yo no creo que los Therium sepan hoy ese tipo de connotaciones, pero miren hacia dónde vamos. Uno podría decir aquí que esto que estamos viendo también es una forma de teriomorfismo, pero más tierna. Ese terium está visto con el animalito que es el asno, el burro, esa forma, pero también con una intención particular que es convertirla en una marca. Así es, así es. Mauricio Alberto Montoya Vázquez, qué bueno que nos haya acompañado y que nos dé claridades, como siempre. Nos pone a pensar, pero nos deja satisfechos con toda su reflexión, que es amplia, una reflexión que siempre es en profundidad, y eso nos permite entender estos fenómenos. Quedamos muy satisfechos, Mauricio. Muchas gracias. Muchas gracias, Roger. Un saludo a todos y un feliz día. Feliz día.